todos ustedes algún intercambio de opiniones. Esto no pretende ser una exposición magistral ni mucho menos de temas de economía, sino tratar de fundamentalmente poder discutir entre amigos. La mayoría de acá nos conocemos y bueno, la idea es tener una charla amena y en la medida de las posibilidades estar a disposición de cualquier duda que se les pudiera presentar, siempre y cuando esté al alcance contestar. Entonces, era más o menos encarar una charla así. Desde luego, agradecerle a Raplotka la invitación y la posibilidad de poder compartir con ustedes todo esto, al Rap, también al Rap Moille, de todo ya la segunda charla que hacemos con él. Ahora hicimos hace un tiempito una charla para chicos de la institución, bueno, el programa. Y bueno, creo que a partir de esa charla fue que surgió la posibilidad de hacer esta. Y bueno, hoy por supuesto que el tono de esta charla es diferente al de aquella, porque en ese momento le estábamos hablando a chicos más jovencitos, gente muy joven que está comenzando, y bueno, había que, quizá lo orienté muy a dar conceptos muy básicos, como para que un chico que recién arranca tenga algún tipo de visión de lo que es la economía. Acá, entre adultos, digamos, el plan que pensé para tener la reunión hoy es, digamos, salirnos un poco sin apartarnos del todo de la coyuntura, ¿no? Porque la coyuntura cambia todos los días. Entonces, la coyuntura está descrita en los diarios. Con él el diario estaremos todos en condiciones de poder opinar y dar cualquier tipo de mensaje sobre esto. La idea mía para aportarles algo diferente es salirme un poco de la coyuntura y dar conceptos un poco más de base, un poco más paradigmáticos, conceptos más de fondo, para poder entender lo que pasa hoy en la economía y apartarnos de, por supuesto, en la medida de las posibilidades, de cualquier tipo de, digamos, circunstancia política, ¿no? Es muy difícil hablar de economía sin rozar tangencialmente al menos la parte política, pero voy a tratar de ser objetivo, voy a tratar de tener cifras para fundamentar las opiniones que dé acá, y repito, las opiniones que voy a emitir son completamente a título de personal mío, se basan en datos concretos que se pueden observar en internet, en sitios de economía, y en algunas opiniones por algún estudio que he hecho todo este tiempo, ¿no? Y con la idea de que tengamos algún concepto general de para dónde va la cosa. Bueno, hecha esa introducción, a ver, también aclaro, no soy economista de profesión, soy contador, pero me especialicé en la parte de las finanzas corporativas, de las finanzas de empresas, y ahí llegó un amigo mío. Hola. Bueno, entonces, hecha la introducción, voy a hablar así algunos conceptos globales y algunas cifras puntuales y después sí, si quieren, un intercambio de preguntas y respuestas de los temas de actualidad. Voy a comenzar agarrándome justo de una frase que explicó el Rap recién, de que, digamos que para la buena parnasá, para el buen sustento, hay que tener un clima, un recipiente apropiado, y eso se basa en que no haya engaños. Escuché recién atentamente como que es muy importante que no existan mentiras, que no existan engaños. Repito, sin ningún tipo de consideración económica es imposible soslayar, dejar de lado el hecho de que la economía argentina viene en los últimos años sufriendo, soportando un proceso inflacionario fuerte, elevado, no es ninguna novedad, pero que ha sido completamente ignorado por las autoridades. Y el hecho de mentir con las cifras del INDEC y con las cifras de inflación no solo genera, digamos, un problema de expectativas y
inflación tiene un componente importante de expectativas dentro de su magnitud, sino que además ha generado en la práctica que no se hayan tomado medidas para combatirla. O sea, recién en los últimos meses se está advirtiendo algún intento que puede ser discutible o no en la forma de tratar de controlar de alguna forma la inflación, pero el proceso inflacionario está de manera muy fuerte influenciando la economía argentina desde el año 2007. O sea, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, contador, pero cuento con los dedos, 2012 y 6 años y medio, ¿no? 6 años y medio de una inflación anormalmente alta, que en cualquier lugar del mundo hubiera requerido de políticas inmediatas para luchar contra eso. Acá, recién este año intentaron algo con el congelamiento de precios, intentaron algo en el último mes y medio, hubo algún intento, digamos, que podría llamarse coherente con el tema de bajar la inflación a nivel de política monetaria. Después voy a explicar más detalladamente, pero básicamente pasaron 6 años con una inflación terrible sin que nadie haga nada, sin que se tome ningún tipo de medida gubernamental al respecto. Y eso generó que la economía, que siempre es un juego de equilibrios, esté en un gran desequilibrio. La definición más simple que puedo dar de la economía es que la economía es un juego de equilibrios: oferta y demanda, inversión, ahorro, liquidez, oferta monetaria, todo es un juego de equilibrios. Y realmente la inflación es considerado... Hay dos grandes desequilibrios en la economía que advierte cualquier manual de economía, advierte sobre ellos. Son la desocupación y la inflación. Ante cualquiera de esos eventos que desequilibran una economía hay que tomar medidas. Bueno, acá hace 6 años que estamos cada vez más grave y no se ha tomado nada. Y hoy la economía está desequilibrada. Primera definición que podemos dar, no es ninguna novedad, pero se puede afirmar categóricamente: estamos moviéndonos en una economía que no está en equilibrio. ¿Es nuevo que la economía argentina no esté en equilibrio? No es nuevo, es una historia repetida de un proceso de inflación que en el país tiene más de 60 años, con altibajos, con alguna década donde hubo muy poca inflación, que fue la década anterior, la década de los 90, la previa, perdón, la anterior, la década de 1990, que con el proceso de la convertibilidad se sostuvo, digamos, una inflación en niveles muy bajos, que tendían a cero, con un montón de problemas adicionales que eso generó. Quiero hacer un pequeño repaso de esto porque esto tiene que ver con lo que está pasando hoy. Voy a remontar un minuto a la convertibilidad para que todo tenga una relación y una razón con lo que está pasando hoy, una razón-consecuencia. La convertibilidad, digamos, la causa, en mi modesta opinión, por todo lo que leí, estudié y observé de economistas importantes que opinan, la causa principal de la inflación no es que los empresarios aumentan los precios, como salió a decir el gobierno el otro día, que todo se veía que los empresarios se hacían los vivos y aumentaban los precios. De ninguna manera. La causa de la inflación se debe a que hay un importante déficit fiscal, o sea, el gobierno gasta mucha más plata de la que gana, de la que le ingresa, y ese gasto, que también es superior, o sea, ese déficit fiscal que en la década del 90 se financiaba con deuda, emitiendo bonos de Argentina para el resto del mundo que compraban, que era la famosa deuda externa, que después terminó en el default de fines del año 2001. Todo lo que en el 90, ese déficit fiscal, se financiaba con emisión de deuda, acá se está financiando como se financiaba en la década de los 80, que es con emisión monetaria. Hay una tasa de inflación superior en promedio al 25% anual. Se han perdido las estadísticas con la intervención en el INDEC y no es tan fácil de medir, pero hay consenso de que la inflación supera el 25% anual, mínimamente, para hacer una cifra, digamos, tendiendo a favorable, dado que la inflación es un evento completamente desfavorable. Entonces, una inflación del 25% anual que se basa en un déficit fiscal importante que tiene el país, o sea, se gasta a nivel del gobierno mucho más
de lo que se recauda, y que lo que en la década del 90 eso se financiaba con deuda, acá se financia con la maquinita, con mayor emisión monetaria. Hoy salían que los billetes de 100 pesos nuevos que están emitiendo les tienen que colocar dos letras. Es todo un tema hay un tema de crecimiento exponencial de la base monetaria y paralelamente un tema de achicamiento de las reservas. Siempre tiene que haber un equilibrio entre las reservas y su crecimiento o baja con la base monetaria y sus movimientos hacia arriba o hacia abajo. Y eso está completamente desequilibrado. La base monetaria, que es la plata circulante, que son los pesos emitidos por el gobierno, está en constante expansión. El año pasado se expandió un 42%. O sea, a fin del 2012 había un 42% más de plata en la calle que lo que había a fin del 2011. Y este año se está expandiendo a un ritmo del 35%, que es lo que son las cifras de lo que vulgarmente llamamos darle la maquinita, ¿no? Bueno, ese es el origen de la inflación, el crecimiento de la base monetaria por encima del nivel de producto que tiene el país. Cuando el dinero crece más rápido, más violentamente que la oferta de bienes, los bienes se transforman en escasos para el dinero que hay circulando y por lo tanto aumentan su precio. Y esa es la explicación más simple que se puede dar de la inflación. Se basa en el enorme déficit fiscal que hay. Primer punto que hay que aclarar, porque en esto es y sí, digo aclarar porque en esto hay mucha oscuridad, hay mucha mentira y se viene mintiendo mucho sobre esto. Acá el problema fundamental que ningún país soportaría una inflación del 5 o 6% sin preocuparse, y acá estamos como si nada con un 25, un 30% de inflación anual. Primer problema de desequilibrio de la economía enorme. A partir de ahí, y no nuevo, ¿no? Amoldado estas épocas. ¿Y qué son estas épocas? Y estas épocas son las consecuencias de la historia económica del país de los últimos años, de las últimas 3-4 décadas. El default en el año 2001 fue algo aplaudido por el Congreso de la Nación. Cuando se declaró el default, aplaudieron todos los diputados que declararon el default. El paralelo al default es, digamos, para explicarlo un poco en términos más económicos, un país produce, ¿no? El producto de un país se llama Producto Bruto Interno. La forma de financiar ese Producto Bruto Interno es con deuda, como sería una empresa, o con capital propio. En el año 2001 el país se sepultó, por llamarlo de alguna forma, cualquier posibilidad de emisión de deuda a una tasa razonable en el mercado internacional. Después del default, Argentina nunca más pudo emitir un bono, salvo a los que les compró Venezuela en el año 2006, a una tasa que se la cobró del 15-16% anual. Dije el nombre del país para no decir el nombre que se por nombrar. Entonces, digamos, Argentina se quedó sin pasivo, se quedó sin quien le preste plata. A partir del año 2001 nos quedamos sin quien nos preste. ¿Qué nos queda? El capital propio. Si no tenemos cómo endeudarnos, tenemos que tener capital propio. ¿El capital propio cómo se genera? Con el capital que ya estaba invertido en el país, de toda la vida, toda la acumulación de capital que existe en el país, de las familias, de las empresas, del mismo gobierno, más lo que se denomina inversión extranjera directa, que fue algo que también en la década del 90 entró mucho dinero a la economía, que fue cuando en la década del 90 se privatizaban las empresas públicas y eso representaba una enorme, fueron las dos fuentes de financiamiento que tuvo la década del 90. La emisión de deuda a mansalva y la entrada de capital, la entrada de inversión extranjera directa para la compra de empresas. La inversión extranjera directa en el país se terminó con lo que para mí es el paralelo del default del año 2001, que fue la confiscación de los activos de YPF. Otra decisión que fue sumamente aplaudida y gozó del consenso de la mayoría de la gente.
fue jaque mate eso. Después de eso, siempre hablo a título personal, ¿no? Es una opinión personal. Pero hablaba por números, el jaque mate. Perdimos la deuda hace rato que no podemos endeudar. Y bueno, ya empieza hace rato también que se expropió YPF, creo que nos llevan 2 años casi de expropiación. Y con esa expropiación nos reprimimos cualquier posibilidad de que entren capitales externos. Toda esta entrada de divisas, ¿no? Claro, pero todas decisiones aplaudidas. Por eso la charla trata de ser conceptual. Porque uno ve y más, a la gente se le pregunta, ¿y estás de acuerdo con la estabilización de YPF? Y la gran mayoría de la gente que por ahí disiente con decisiones del gobierno en muchas cosas está de acuerdo con la estabilización de YPF. Sin entrar en el tema técnico de la política de hidrocarburos y de cómo YPF estaba haciendo las cosas, esa cosa no se hace. Desde un punto de vista de una economía desarrollada que se mueve en un mundo que tiende al capitalismo, eso no se hace un default y no se hace una expropiación de activos. Nunca más va a venir un peso. En Argentina, en Latinoamérica, las estadísticas del año pasado fue que los países que más inversión extranjera directa tuvieron fueron Brasil, México, Chile, Colombia, Perú. Sexto aparece Argentina en esa estadística. Ahora, no fue por entrada de dinero fresco, fue por prohibición, fue por cepo cambiario, fue por la prohibición que hizo el gobierno, aquí es quien trabaja en empresas internacionales, en sucursales de casas matrices internacionales y sabe perfectamente que existe una prohibición de girar dividendos al exterior. O sea, las empresas extranjeras que tienen sucursales en el país, si ganan plata, tienen prohibido girar los dividendos al exterior. Algo de verdad empieza a haber en estas palabras, más allá de que suene muy político, por ahí lo que estoy diciendo que no es la intención, repito, que sea conceptual, pero algo de verdad tiene todo esto, porque hoy leí en el diario, leí en un diario económico que el Banco Santander, banco importante, está reclamándole al gobierno que está cumpliendo todos los requisitos y que podría girar dividendos perfectamente a su casa matriz y que necesita hacerlo y que va a hacerlo. Con lo cual empiezan a haber presiones, no es cualquiera, es el banco de capital extranjero más importante que está en el país. También hay noticias de que Repsol rechazó una oferta del gobierno de más de 3.800 millones de dólares, o sea, el gobierno le expropió. Pasaron 2 años y nadie habló de pagar una moneda a esa expropiación por el valor que tenía la empresa en ese momento. Se estimaba que eran alrededor de 10.000 millones de dólares, el gobierno ofreció 3.800 y Repsol dijo, no acepto. Ahora, si el gobierno está pretendiendo pagar algo, es porque sabe que va a perder si no paga, porque no va a pagar de bueno. Va a pagar lo que tiene que pagar, o sea, está demostrando que eso que hizo no se hace. Bien, entonces, ¿en qué afecta a todos estos factores que dijimos? No poder endeudarnos, emitiendo bonos como hacíamos en su momento con deuda externa en la década del 90. Que no entre capital externo, ¿bien? O sea, no poder tener inversión, o sea, ni deuda ni inversión, ni aporte de capital, no poder tener ninguna de las dos cosas. Eso pega de manera directa en el nivel de las reservas que tiene el país. ¿Bien? Las reservas son activos que tiene el país. Los pesos son deuda que tiene el país. A ver, la gente, la economía personal de cada uno de nosotros, en general, uno se maneja con un banco, ¿no? La gente de la familia se maneja con su economía, con su banco. Bueno, el gobierno, el país se maneja con el Banco Central. El Banco Central tiene activos, que son las cosas a favor que tiene, los bienes y derechos que tiene, entre cuyos bienes se destacan las reservas, que son el oro, las monedas duras, el dólar, los euros, que tienen su poder. Y se destaca, por el otro lado, el pasivo, las deudas que tiene. Las deudas que tiene son todos los billetes que emitió. El Banco Central es deudor de la gente por todos los billetes en pesos que emitió. Las reservas, que son su activo, se ven disminuidas si existe lo que se llama fuga de capitales.
La fuga de capitales se produce básicamente cuando el balance de pagos o balanza de pagos externa se deteriora. Es decir, que salen del país más divisas de la que entran, más moneda extranjera de la que entran. Dólares, euros y cualquier otra. Digamos dólares para simplificar. Entonces, una balanza de pago deficitaria, donde salen, por eso vino todo el cepo. ¿Por qué la prohibición de comprar dólares y todo este cepo cambiario que existe desde octubre del 2011? Por la sencillísima razón de que las reservas se ven constantemente agredidas, ¿no?, por un tema de que la balanza de pagos es de alguna forma deficitaria, o sea, lo que se denomina fuga de capitales. En realidad, la balanza de pagos se nutre de dos vertientes, de dos fuentes. Exportaciones menos importaciones que darían el saldo a favor. El año pasado Argentina recuperó divisas por 15.000 millones, que fue la diferencia entre exportación e importación. Eso que levantaría las reservas. Y lo que se llama fuga de capitales, que es salida por otros conceptos, que eso bajó las reservas, ¿correcto? El año pasado las reservas perdieron, no tengo la cifra de lo que se perdió el año pasado exacta, pero se arrancó el año en cerca de 47.000 millones y se terminó el año en 38.000. O sea, el año pasado hubo una... Ahora estamos en 38, estaban 42, perdón, 42, 43. Y este año bajó 5.000 millones a 38, correcto. 17. 17. 1800. Bueno, 38, 543, 55. sí, no, igual yo tengo los números después, pero van a aburrir con cifras. Acá tengo los números exactos. Ahora lo voy a decir después con precisión. Pero me parece que he hablado el concepto más claro. Disculpame, no entendí por qué hubo fuga de capitales y no se puede girar los capitales al exterior. ¿Por dónde se fue la plata? Ahí iba justo a... perdón, es una buena pregunta. No, iba justo a eso. Una buena pregunta. La fuga... La presidencia de A ver, la fuga de capitales... No digan lo que... La fuga no es del país. La fuga es del circuito financiero. La fuga no incluye solamente la plata que se va fuera de la frontera de la Argentina. La fuga también es la plata que se va al colchón. Es el dólar que se saca de circulación. Son las reservas que se sacan de circulación. Bien. Este año, si no fuera por todo eso, no tendría que haber bajado 5.000. Tendría que haber subido 6.000. Porque este año, con todos los cepos y las cosas restrictivas que pusieron para el acceso a la moneda extranjera, lo que era salida neta de capitales afuera del país, que el año pasado fue de muchísima plata, este año fue entrada neta de capitales, y el saldo de las exportaciones, si bien cayó más de un 30%, el saldo a favor, exportaciones menos importaciones, el año pasado daba 15.000 millones de dólares, que exportamos más de lo que importamos. Este año, con toda la restricción que está de las importaciones, que si no estuviera esa restricción estaría mucho más digamos negativo esa cifra, este año está a mitad de junio en 4.400 millones de dólares esa cifra. Si uno saca la cifra anual se llegaría a 10.000 millones el saldo a favor, el saldo del superávit comercial, contra 15.000 que tuvimos el año pasado es un 30% menos, o sea, está cayendo el superávit comercial, pero todavía hay superávit comercial. Y por el cepo cambiario se drenó el tema de lo que se llamó la fuga fuera de las fronteras. Sin embargo, cayeron las reservas. Y la caída de las reservas de 5.000 millones de comienzo de año hasta ahora, y bueno, lo explica todo el tema del dinero. Una parte está explicada por la caída del oro, la cotización del oro, pero el grueso tiene que ver y la depreciación de otros activos duros que tenía el gobierno del Banco Central, pero la gran parte tiene que ver con dinero, con moneda fuerte que se sacó de circulación, que la gente la metió en el colchón, se sacó, no está, o no salió del país, no por la vía formal de un giro a partir de un banco, ¿correcto? Hay otros temas de la inflación, que son los formadores de precios. Claro, sí. No solo la emisión, sino los formadores de precios que las multinacionales manejan uno o dos de los precios y los titulares la manejan ahí. Es un tema de política, o sea que es una combinación de las dos. No solo las reservas.
Sí, no, estoy de acuerdo. Ese es el argumento básicamente de la Presidente, pero yo un poco lo que no coincido de ninguna forma, porque tengo historia del país de año 2003, de año 2004, año 2005, año 2006, que ¿dónde estaban los formadores de precios? ¿Por qué no estaban? ¿Cómo no estaban? ¿O se avivaron ahora? Pero tenés, ¿no? No, bueno, el problema es estructural. Son 2 puntos. El problema es puede haber algo de eso, pero eso es parte de la mentira que quieren hacer creer a la gente, señor, con todo respeto, ¿no? No, Me permito estamos cambiando pero, de opinión nomás. no, de ninguna forma. Los formadores de precios existieron toda la vida. Existieron en el 2013, en el 2004 y no subían los precios. Había estabilidad en el país. No sabían cómo subir los precios. ¿Qué? ¿No era monopolio? ¿No había monopolios en esa época? No, de ninguna forma. El problema es estructural. Es un problema de dinero, de circulante, es un problema de base monetaria. Voy a hacer una cuentita. Como los números del gobierno son, digamos, están alterados, adrede, ¿no? Y si uno mira la página del INDEC, me pasó hace poco en una empresa que me pidieron ajustar por inflación, un cliente mío, me pidieron que ajuste por inflación los balances, porque cuando comparamos el resultado del año en curso contra igual trimestre o mes del año pasado, ya no es comparable. Ya no podemos saber qué estamos comparando, si es plata heterogénea. Hay una inflación terrible. Cuando me comparan con esa comparación, me dicen hacer ajuste por inflación. Y yo, como buen contador, acá tengo colegas que hemos pasado por las épocas del ajuste por inflación, fui ingenuamente al INDEC a buscar los índices que estaban publicados para sacar el coeficiente de ajuste por inflación. Exactamente, el gesto que me hicieron es, perdón, vos vivís acá, usá un índice normal. O sea, a ver, los números están bastante dibujados a nivel estadística. Lo que no se puede dibujar son los números del Banco Central. El balance del Banco Central, que está publicado en la página del Banco Central, que baja un Excel directo de internet, que lo bajé hoy, lo estuve mirando, arroja que si uno tuviera que hacer, digamos, una convertibilidad nueva, lo que se hizo exactamente cuando se declaró la ley de convertibilidad en el año 1991. O sea, si uno tuviera que agarrar la base monetaria existente, o sea, todos los pesos que andan dando vueltas, ¿no? Y los tuviera que convertir con las reservas que uno tiene a dólares, el tipo de cambio que iguala las reservas existentes con la base monetaria, o sea, con los pesos en circulación, es de 9,28. Sí, claro, más parecido, sí, no sé, porque ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto va a estar el dólar? Esa es la coyuntura, todos los días cambia. No puedo saber cuánto. Aparte, el mercado está sucio, porque está constantemente intervenido. Es más fácil de predecir cuando va por una vía natural. Cuando algo está intervenido, no depende de una decisión, depende de un juego de fuerzas, de ese poder de intervención. Es una lucha de poderes y el poder de intervención del gobierno contra el mercado. No me animo a aventurar un precio del dólar blue. Pero si hago una cuenta que es la que hizo en el año 91, cuando se hizo la ley, la que se hizo en el año 91, cuando se hizo la ley de convertibilidad, el tipo de cambio de equilibrio al día de hoy es 9,28. Si lo decimos de otra forma, con el dólar oficial, esto está medido al 15 de junio, a 5,33 que estaba en ese día, la reserva, claro, la base monetaria tiene solamente un respaldo del 57% de las reservas. Y es lo que se habla, Claudio, de que después de las elecciones de octubre es lo que va a estar el dólar. El blue. Claro, bueno, por eso yo no quiero aventurar, yo con todo respeto no me quiero aventurar en valores futuros, pero sí quiero hacer hincapié en diagnósticos, en las causas de lo que pasa, en los temas de por qué están pasando las cosas. A ver, 57% de la base monetaria son las reservas que obtiene el gobierno, las reservas válidas. Porque si uno mira el balance del Banco Central, también de alguna forma está dibujado, ¿no? Y le voy a robar una frase a mi amigo Carmen, acá, que dijo la otra vez y me gustó. Que lo dijo de manera muy clara. El balance del Banco Central tiene 584.000 millones de activos y 500.000 de pasivos. O sea, da un patrimonio positivo de 84.000 millones de pesos. ¿Bien?
El problema es que los 584.000 millones de activos, los que sirven, son 204.000. Los 381.000 millones restantes son vale de caja. Esa es la frase que le robé acá. Son vale de caja. Son distintos tipos de activos donde el que le debe esa plata al Banco Central es el gobierno. ¿Cómo se financió el gobierno cuando no pudo emitir deuda como en los 90, cuando no pudo recibir inversión extranjera directa después de la idea de YPF, después de esa acción? ¿Cómo se financió? Sacándole plata al Banco Central, con emisión del Banco Central. Y bueno, ya explicamos antes el tema de las caídas de las reservas. O sea, el fundamento de la economía es, no sé cuánto está el dólar hoy o cuánto va a estar mañana, ni me puedo aventurar a decir en cuánto va a estar porque no sería serio de mi parte. Sí puedo decir, el fundamento de la economía es que las presiones sobre el dólar no son en vano. No son porque los argentinos nos gustan los dólares y todas esas cosas que se dicen que son mentiras. Es decir, es todo mentira. ¿Por qué nadie compraba un dólar en el año 2004, 2005? No sé, la gente no está desesperada por comprar dólares en esa época. Uno empieza a comprar dólares porque si te quedas en pesos te fundís, porque la inflación es muy fuerte. No te podés quedar en pesos. Entonces no es que el argentino tiene un delirio tremens con el dólar, que quiere comprar dólar porque esa es la cultura. No. El problema no es nuestra ansiedad por el dólar. El problema es que no somos tontos y el peso no vale nada. Porque la inflación hace que cada vez valga menos. ¿Bien? Y cuando digo no vale nada, es que en 6 años son 20 y pico % de inflación, el deterioro de la moneda es de arriba, a tasas acumuladas, es de arriba de un 160, 170%, ¿no? Tomando un 25% de inflación anual. Lo sacamos por interés compuesto, entonces vale menos del 100% de lo que valía hace 6 años. O sea, no vale nada. Bien, se dan cuenta, cuando con 100 pesos en el supermercado, la moneda no vale nada. Con lo cual la moneda argentina carece de uno de los 3 principios básicos que tiene que tener una moneda. La primera definición del libro de economía, lo primero que explica es qué es el dinero, qué es la moneda. Y la moneda tiene que ser unidad de medida, o sea, tiene que servir para, esto vale 30 pesos, es unidad de medida. Tiene que gozar de aceptación, o sea, ¿se acuerdan cuando los patacones no te lo aceptaban en cualquier lado? O sea, el peso por ahora acá circula y tiene aceptación. Y por último, tiene que ser reserva de valor. Y esa es la característica que la inflación destruyó del peso. El peso no es reserva de valor, con lo cual cualquier persona que valore sus esfuerzos por ganar dinero y quiera conservar su patrimonio, su nivel de riqueza que tanto esfuerzo le cuesta conseguir, se va a volcar a algo que la proteja, no se va a quedar el peso durmiendo dentro de un cajón porque se van a empobrecer. Entonces nuestra digamos, afición por el dólar tiene que ver con que el peso no cumple con la característica de la moneda que tiene que ser reserva de valor. Bien, y todo eso es debido a la inflación, la cual, repito, recién fue reconocida entre comillas por algún tipo de medidas a partir del mes de cuando empezaron con este congelamiento y durante 6 años no se hizo nada. ¿Qué más datos podríamos dar que me resultaron interesantes? Yo estuve todo el día buscando datos y miren, quería aclarar un poquito el tema de la inflación, ¿no? Si yo les leo efectos nocivos, ¿no? Desalienta la inversión, frena el crecimiento, desorienta, aumenta la incertidumbre, disminuye los horizontes de planeamiento, afecta la distribución del ingreso entre los ricos y los pobres, acentúa el déficit fiscal, fuga capitales, no del país, por el tema colchón, por el efecto colchón, ¿no? Deteriora el sector externo, lo que estamos hablando, que hay cada vez menos superávit comercial, y altera precios relativos dentro de la economía. O sea, no todos los precios aumentan de igual manera. ¿Bien? Hay quienes pueden aumentar más los precios, una prepaga, un colegio, un supermercado, y hay quien le cuesta más aumentarlos. Ahí voy. Con lo cual, ahora yo les hago una pregunta. Esto salió, esto que les dije recién, perfectamente lo podríamos haber leído
en algún diario, cualquier comentario de cualquier economista, en los días de hoy, en el Cronista Comercial, en el Financiero, o cualquier diario de economía. Esto lo saqué del libro de economía, de macroeconomía de Banchard y Pérez Henry. O sea, es una definición. O sea, lo que está pasando en el país es de manual, muchachos. Lo que está pasando en el país está todo escrito, es de manual. Los efectos nocivos, que si yo leía esto, vos cuando lo leí parecía el diario, no era el diario, era el libro de economía. Están pasando cosas de manual, completamente predecibles. Antes de las preguntas, quiero tirar unos datos y ahí después sí procedo a todas las preguntas, me voy a olvidar los conceptos que quería decir. Miren, datos que me llaman la atención. El PBI de Argentina está en valores. El PBI es el conjunto del valor de todos los bienes finales que se producen en la economía durante un año. Ya por trimestre, semestre, trimestral, mensual, trimestral. El PBI anual de Argentina, con el dólar convertido a tipo de cambio oficial, es de aproximadamente está entre 500 y 600 mil millones de dólares. Bien, según, todavía no se sabe, pero el del 2013 está estimado, pero estaría entre 500 y 600 mil millones de dólares. El gasto público, lo que el gobierno gasta para funcionar, es entre 185 mil y 230 mil millones de dólares. Y siempre hay un rango de valores porque estamos en un año electoral y el año tiene una parte transcurrida, o sea, ejecutada en términos económicos, y falta, pero el piso va a ser 185 mil, el techo puede llegar a ser 230 mil, digamos un promedio de 210 mil millones de dólares. Si llegara a los 230 mil, el promedio de 210 mil, el gasto público representaría el 37% del Producto Bruto del país, el Producto Bruto Interno del país. Bien, es altísimo. El 33% de la economía se maneja en barrani, en mercado informal. Acá en Flores eso. Acá no, en Flores no. Ahora escuchemos. Ahora vamos a escuchar. Se está declarando el negro. Termino dando datos y voy a preguntas y voy a los conceptos. Ahora dijiste saber eso borrando ya. A ver, pero, perdón, la economía informal, son datos que están publicados, no es un dato estimado por mí, y figura así en las fuentes económicas que son de consulta pública en internet. La economía informal alcanza el 33% del total. El déficit fiscal de este año se estima en el 4% del PBI, bien, del Producto Bruto Interno. Eso es más o menos 20 mil millones de dólares de déficit fiscal. Las reservas son 38 mil, ¿no? O sea que se come más de la mitad de las reservas. El déficit fiscal de un año. No se define cuánto se va a ganar con esto. ¿Cómo? Pero ahora voy a eso. La presión tributaria, hablamos de la economía barrana. Está todo explicado, pero esto, cuando hablan de economía informal, no dicen barrana, dicen informal, pero es así. La presión tributaria alcanza el 50% del Producto Bruto Interno. ¿La qué? Se llama presión tributaria de los impuestos que recauda el gobierno. Bien, el fisco recauda impuestos, hace presión tributaria para la gente que está para la parte de la economía que está blanqueada, alcanza una tasa del 50%, que, por lo que leí, de donde saqué esta información, es lo que pagan los países con las personas que tienen ingresos por más del doble de lo que tenemos acá, ingresos per cápita, producto per cápita, producto bruto per cápita. O sea, nos cobran impuestos a nivel, a lo que está en blanco, como de países que tienen el doble de ingresos que acá. O sea, la presión tributaria es insostenible. Del total del gasto público, ¿saben cuánto se destina a obras públicas? A obras que sería, si yo gasto, debería hacer obras. Debería hacer obras para que no se inunde el arroyo Maldonado, para que no se inunde, claro. Bueno, el 8% del gasto público es obra pública, el 92% es gasto. El 92% es sueldo, es funcionamiento, lo que se llama gasto de funcionamiento. El 8% es obra. ¿Cuánto
justamente, ahí viene otro tema. La posibilidad de crecimiento de un país viene atada de la mano de la inversión. Y claro, falta capital. Esto acá no hay inversión, no hay infraestructura. Esa falta de infraestructura generó un déficit energético que hizo, hoy hablábamos acá con mi amigo y a la mañana ahí en el templo, que me decía correctamente ese dato, lo que dijo, después lo chequeé, era así. Tenemos entre 13.000 y 14.000 millones de dólares anuales de importación de energía. Bien, o sea que de los 85.000 que importamos, ¿no? 14.000 se van a importar energía, que hasta el año 2011 Argentina era importador, se autoabastecía. Bien, nos salió un gastito nuevo de 14.000 millones de dólares, que es como una familia que le sale un gasto nuevo de golpe, le aumentan el alquiler, una fortuna y va a costar llegar a fin de mes. Decíamos que la base monetaria creció el año pasado, 2012, a 42%, este año está creciendo a un 35%, o sea, asumieron la inflación, se moderaron, pero del 42 al 35, o sea, no del 42 a que baje un poco o a que sea una tasa más normal de crecimiento, el 15, el 20, como un país normal, al 35. Esto es un ratio financiero interesante. ¿Saben para cuántos meses de importaciones alcanzan las reservas? Para menos de 7. O sea, ¿por qué nos prohíben importar? ¿Por qué es tan problemático importar? La reserva del Banco Central equivalen a 6,8 meses de importaciones. ¿No? Si después, entre comillas, si no entrara un solo peso de exportaciones. Pero es un ratio que se saca. ¿Y por qué se saca un ratio si no es real, si después entra también la plata de las exportaciones? Porque se compara históricamente contra otros momentos. Y en esa comparación histórica, 6,8 veces es el ratio más bajo del año 95, o sea, cuando fue el efecto tequila. ¿Bien? Para darnos cuenta de cómo estamos. ¿Paso la pregunta? Sí, va. Para a lo mejor explicar un poquito más de todo esto, ¿no es cierto? Que vemos que es muy positiva la situación de la Argentina. No es. Exacto. ¿Qué podemos sacar, digamos, un ciudadano común, un país, una familia? ¿Qué podemos aprovechar? ¿Qué podemos llevar? ¿Qué podemos Aparte de pasaporte. al revés siempre me dice de Ramais y Huaycar, ¿cómo llevar esto a la práctica? Bueno, Poner tanto los números que... no, está bien, yo di un pantallazo, ahí terminé. No nos aburre, Pregunta. ¿qué pasa? Lo que pasa es que los números... Voy a lo puntual. A ver, lo que quise explicar hasta acá es... Mirá, a ver, hacemos algo de maíz, a ver. Eso. ¿Qué hacemos? Primer conclusión de todo esto, venimos bombardeados con datos que aparentemente son buenos, ¿no? Bueno, la realidad indica que esos datos no son tan buenos, que el que quiere importar le cuesta, que el que quiere comprar $1 no puede, o lo tiene que pagar carísimo, que quedarse en pesos es de sonsos. Ahí ya estoy diciendo algunas cosas de lo que hay que hacer. No hay que quedarse en pesos, obviamente. Hay que tratar de, en la medida de lo posible, de generar a nivel personal, familiar, cualquier tipo de ahorro. No hay que endeudarse, muchachos, miren. O endeudarse en pesos, pero acá viene el problema. A ver. Ahí viene el problema. Vamos a ir a las cosas prácticas. A ver, primero no. A ver, lo de endeudarse en pesos es un razonamiento lógico y bien pensado, pero las tasas en pesos, una de las cosas que hizo el gobierno para intentar bajar el dólar blue, creo que el dólar blue subió bastante, a principios de mayo llegó a valer casi 10,80, 10,45 y después bajó mucho el dólar blue. Una de las cosas, el gobierno hizo dos acciones para bajar el precio del dólar blue. Vendió la ANSES, o sea, hipotecó la plata de los jubilados vendiendo un montón de bonos en dólares que tenía para bajar la cotización en dólares. Con eso bajó la cotización del famoso mercado de contado con liqui y entonces automáticamente eso arrastró también la caída del dólar blue. Esa fue una de las acciones que hizo y la segunda acción que hizo fue subir la tasa de préstamo interbancario. Hoy los préstamos
préstamos están a tasas del mínimo, del normal promedio del 28% anual. ¿Cuánto? 28% anual para venta de cheques. Entre 25 y 28 hay empresas que hay créditos más baratos. El Banco Nación tiene líneas subsidiadas, hay que encontrar algún tema puntual de endeudamiento puntual, algún tipo de tasa subsidiada. Pero la realidad es que hoy el endeudamiento en pesos está a tasas del 28% anual. Si ustedes tienen negocios que rindan, sus activos rindan más del 28% anual, endeudense en pesos. Pero si 28% anual que rinde un activo, a veces sí, pero no siempre rinde 28% anual un activo. No es una tasa baja. Una tasa normal del primer mundo no es 28% anual, es 5, 6, 7% anual. 28 es una vara muy alta que le ponen a la rentabilidad que hay que tener en un negocio para poder después pagar la deuda con éxito. ¿Bien? Que a veces no nos damos cuenta porque tomamos una partecita de deuda. Entonces tenemos 80%, por ejemplo, financiado por nosotros mismos, por nuestro propio capital, y un 20%, entonces el 20% al 28% de tasa no nos funde, porque el 80% lo estamos financiando a nosotros mismos. Pero por ese 28% hay que ver si tu activo rinde. O sea, hay que darse en pesos siempre y cuando el negocio que tengamos rinda en pesos más de lo que está la tasa lo que nos está haciendo la inflación. Pero sí, que es parecida. Claudio, una pregunta. Estamos en un... Perdón. Sí. Vuelvo a lo que dijiste. Sí. En este momento están emitiendo un billete a lo loco. Sí. El modelo que propone el gobierno es un modelo consumista. Totalmente. Internamente. Totalmente. Porque a través del consumo hay un cierto engaño. Ahora, vamos a suponer, como dice Rubén, nos metemos a comprar mercadería para asegurarnos un valor de cambio y nos endeudamos en pesos. Sí. Pensando que el modelo consumista va a seguir, entonces uno, estando en bienes de cambio, Correcto. va a mantener el valor del capital, ¿verdad? Hasta ahí también. Sí. ¿Qué seguridad tenemos de que este modelo va a continuar así o se cae, se funde, explota todo, dentro de 60 días o terminan las elecciones y se revienta todo? Todo lo que está muy bien a pensar, todo. No, muy bien la pregunta. A ver, todos los. Muy bien. Todo, a ver, lo primero que quiero decir es lo que gana el activo no es lo mismo que lo que marcamos la mercadería. Es la primera cosa que quiero aclarar porque es una confusión que se suele dar. No hay que confundir el markup. Si yo compro una mercadería a 100 y la vendo a 150, mi markup es un 50%. Entonces gano un 50 y me endeudo en 28, me recontra conviene. No, no se calcula así, porque tiene que ver, la rentabilidad es el margen por la rotación. El markup sería el margen, que es el 50%, pero tenés que ver cómo rota. Después tenés que ver que vos tu mercadería suele venderla a lo mejor a crédito y que el crédito te tiene en la cuenta corriente un tiempito hasta que te lo pagan y después te lo pagan con cheques a más plazo. Y previamente tuviste que pagarle vos a los proveedores, entonces tu ciclo operativo. Entonces a vos te parece que rotás muy rápido y la rotación la lentifica. Por supuesto, después te descontar el gasto fijo. Con lo cual, a ver, yo no tengo muchos negocios. Pero es un costo. Sí, correcto. El margen es bruto, es el markup. Muy bien, señor, es bruto. Pero descontar el gasto estructural te queda un margen neto. Bien, que puede ser inferior. Yo no tengo muchos negocios que rindan sobre el activo muchísimo más que el 35 o 36% anual. Tienen que ser empresas que les está yendo muy bien. No es la mayoría de mis clientes. Llegar al 28 cuesta. Bien medido, no estoy hablando de margen. Estoy hablando de margen por rotación. No es tan fácil. Y de margen neto de gastos. Muy bien. O sea, yo mediamente aumenta. Sí, exacto. O sea, yo prudente con tu pregunta, o sea, es lógico. Es mejor quedarse en mercadería que quedarse con la plata en el bolsillo, esperando. Bien, eso es correcto. Ahora, está muy bien lo que dijiste, es algo que yo quería decir y me había olvidado.
el tema del consumo. La inflación tiene un componente que se llama inflación de demanda. ¿Bien? Normalmente no se alienta el consumo cuando uno quiere bajar la inflación. Y acá el consumo está absolutamente fogoneado. Como el país no se autoabastece de todos los bienes que consume, tiene necesidades de importar. Y ese mismo fogoneo del consumo que hace el gobierno le transforma a la manta con la cual se tapa la realidad en una manta corta, porque se tapa la cabeza y se descubre los pies. Pero disculpa, Porque aumentan el consumo, alientan el consumo y no te permiten importar. pero eso, digamos, lo que es, por lo menos lo que me pasó a mí esta temporada, yo fabrico ropa, es que al revés, bajó mucho el consumo de lo que es. Lo que veo que tal vez la gente está resguardando es en los autos, todo Muy bien, eso. bueno. Fuiste Pero a otro no, caso importante. hay cosas que están alentando, pero no todo el mercado, no todo Muy bien. Era uno cuando leí antes. A mí no me pasó eso, digamos. me tocó Está bien, y lo que estás diciendo es un problema de precio relativo. Cuando hablábamos antes, altera precio relativo dentro de la economía, no todo aumenta igual. O sea, es una de las consecuencias de los efectos nocivos que causa un tema así inflacionario como hay. En este momento la gente se vuelca más a determinados artículos que sí le están ganando, que son los que fogonean el consumo, y hay otros que no están vendiendo más. Es verdad, no es tan obvio que vas a vender.